Abuelo Xavier, me ha puesto la sintonía los pelos de punta. ¡Qué épico! Acaba de dejar la sintonía de Al Rojo Vivo a la altura de los Teletubbies. Es Esto sí que es que épico. hoy estamos de gala, señor Lobo, señor Igea. Nos ponemos el frac porque vamos a presentar las candidaturas a la quinta edición de los premios Isla de Perejil. Sí, señor. Y vamos a explicar un poquito en qué consiste esto, porque quizás alguno de nuestros atuboles no lo conoce. Los premios Isla de Perejil nacieron en el año 2009, cuando estábamos en Radio Villalba, y los entregábamos siempre a final de año contando las batallitas, las mejores batallitas del año. Y seleccionábamos una que era normalmente, bueno, sí, de hecho todas las ediciones había 3 nominados de los que salía el ganador. Y por recordar, en la primera edición el ganador fue Pedrito, Pedro Rodríguez Ledesma, creo que se apellida, jugador del Barcelona por entonces y actualmente creo que está en la Lazio. Al año siguiente, 2010, el ganador fue el FC United of Manchester. Y luego dimos un salto, cerró Radio Villalba y cuando volvimos en YouTube recuperamos los premios Isla de Perejil. Ganó el Futsi Navalcarnero en el año 2020. El año pasado ganó el Trofeo Fénix. Y en esta quinta edición ya de los premios Isla de Perejil, pues se ha reunido el jurado, que en esta ocasión hemos tenido la colaboración del señor Lobo, y hemos hecho una rigurosísima selección de la que han salido los 3 nominados. Y si quiere el señor Lobo empezar con el primero de los nominados. Perfecto, pues voy a hablar de una de las 3 nominadas, que es Elnaz Rekabi. Es una escaladora profesional que nació en Irán hace 33 años, en el 89, es escaladora. Una escaladora profesional con un currículum importante. Ganó el bronce en escalada combinada en el Mundial en el 2021. En la categoría de bouldering en los campeonatos asiáticos consiguió la plata en 2013 y los bronces en 2014 y 2016. Y justo este año, a mediados de octubre, compitió en el campeonato asiático en Seúl, que terminó en 4ª posición. Y era el momento en el que estaban empezando las movilizaciones por parte de las mujeres y también la sociedad civil en Irán por la fuerza excesiva de la policía de la moral y el asesinato de la mujer iraní por haber perdido su velo, y decidió, no se sabe si lo decidió o qué ocurrió, pero escaló sin velo. Tuvo mucha repercusión mediática, sobre todo en Irán, y se creó mucho revuelo, y ella dijo que daría explicaciones antes de volver al país. Cuando llegó al país, a Teherán, una multitud la recibió en el aeropuerto, incluso mujeres sin velo, y ella se disculpó por no haber vestido el velo, y se sospecha que estuvo retenida en el Comité Olímpico, apareció al día siguiente con la misma ropa que el día anterior y se retractó diciendo que pedía disculpas por haber escalado sin velo, que no era su intención ofender a nadie. Se sabe que ha habido consecuencias, probablemente ligadas a este hecho, pero la casa de su familia fue derruida, alegando falta de permiso de construcción. Pero bueno, hay algo muy oscuro detrás de esta historia. Probablemente sufrió presiones brutales del gobierno iraní, y había un debate cuando elegíamos esta historia entre nosotros de si deberíamos poner un ejemplo de todo el deporte iraní. Y yo creo que representa un poco todo el deporte iraní, pero unas razones por las que abogaba por este caso es porque me parece que era muy humano, en el sentido de que representa un poco qué es lo que puede ocurrir. Hay muchos héroes, estamos muy acostumbrados a los héroes de películas norteamericanas que llegan a ser al nivel de mártir y se inmolan ellos y a su familia se hace falta por unos ideales. Pero esta respuesta de Elnaz me pareció a mí muy humana y yo me vería reflejado. Creo que muchos de nosotros podríamos tener el valor o el impulso, sin reflexionar demasiado de las consecuencias inicial de hacer algo así. Y luego cuando te amenazan,
con tu familia, con tus hijos o tus hermanos, vete a saber lo que le pudieron decir. Me parece muy humano echarse para atrás. Incluso me parece muy humano la gente que no alza la voz. Creo que al final es un poco una candidata a estos premios Perejil que en un contexto muy complicado como es el iraní refleja un poco las contradicciones que tenemos los humanos cuando vivimos en las sociedades y que las cosas son mucho más complejas que lo que nos ponen las películas norteamericanas. Sí, un poquito lo que destacaba el señor Lobo era que no es nada fácil asumir ese papel de héroe cuando te viene la policía o miembros del gobierno iraní y probablemente hay serias sospechas de que fue retenida durante unos días y probablemente presionada para que tomara esa decisión. Bueno, recordemos que se han detenido a 15.000 personas en las movilizaciones de Irán, que hace la semana pasada ya hubo la primera pena de muerte a un chico que había participado en estas protestas. Estamos viendo que la represión del régimen está siendo brutal y, como dice el abuelo Xavier, nos podemos ver reflejados en lo que tiene que ser verte expuesto a estas presiones y amenazas que yo, si me imagino en mi caso personal que me dicen que le iban a hacer algo a mis hijos o a mi familia, creo que también me retractaría, lo cual no quita valor al acto que tuvo esta mujer escalando sin velo. Oye, una cosa que se me ha olvidado decir es que de los 3 nominados, quien va a decidir el ganador final van a ser los Atubowlers. Con lo cual, claro. pueden votar como quieran. Pondremos en Twitter una votación. Se puede votar dejando un comentario en YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales que especifiquen cuál de las 3 nominadas es su selección. Insisto, va a ser los votos de los Atubowlers los que van a decidir el ganador. Y señor Igea, usted tiene el segundo de los nominados. Muy bien, voy a contar la siguiente historia que está nominada a los premios Islas de Perejil por derecho. Se hizo un primer filtro de 10 historias que fue recopilando el abuelo Xavier a lo largo del año y luego, bueno, pues las hemos debatido entre el señor Lobo, el abuelo Xavier y yo, y cada uno hemos elegido una diferente. Y a mí esta me llamó especialmente la atención porque también me parece un gesto valiente, a lo mejor no al nivel de riesgo que el de esta escaladora iraní, pero sí que realmente fue plantar cara a unos violentos también, y fue cuando el Partizan de Belgrado, el equipo de baloncesto, que es uno de los 2 grandes clubes de Serbia, decidió... Bueno, voy a contar primero la historia. Todos conocemos al Partizan de Belgrado, que es el rival histórico del Estrella Roja, tanto en baloncesto como en fútbol. En Serbia los ultras tienen muchísima fuerza, mucha más que en España incluso. Los partidos siempre están rodeados de grandes medidas de seguridad, se viven con mucha tensión, ya sabéis, bengalas, lanzamiento de objetos, muchas veces saltan a la pista y bueno, los 2 equipos participan en la Liga Adriática de Baloncesto, que incluye también a equipos de Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia, igual que la antigua Liga Yugoslava, ¿no? Y en 2022... Señor Igea, permíteme solo un comentario. Este es un hecho que me resulta muy gracioso, que hubiera una guerra para deshacer un país y luego en el baloncesto, que es uno de los deportes más importantes de la antigua Yugoslavia, acaben uniéndose esos mismos países para tener una liga mínimamente competitiva. Perdona, señor Igea. Y es que, mira, eso es uno de los puntualizaciones que tenía yo, y es subrayar que el deporte, como concepto, es un conflicto inventado. Ya lo he dicho más de una vez. O sea, al final llevamos las pasiones a un juego para intentar canalizarlas de la vida real. Entonces, al final, lo bonito es que se puede vivir la tensión de, pues yo qué sé, de tu país, de tu ciudad, de tus barrios en un deporte, pero luego es todo artificial, es todo inventado, termina y somos amigos, ¿no? Entonces, por eso me parece tan maravilloso el deporte, ¿no? Y bueno, sigo con el caso este. En 2022, la final de la Liga enfrentó al Estrella Roja precisamente contra el Partizan, los 2 grandes Madrid-Barça, podríamos decir.
Y el Estrella Roja, en esta liga que os comentaba, en la Liga Adriática, ganó el Estrella Roja por 3 victorias a 2. Pero varios partidos de la final debieron ser suspendidos por disturbios entre los hinchas. En uno de ellos se tuvo que esperar hasta librar las primeras 10 filas y en el siguiente partido se disputó sin público en esas filas. Si queréis buscarlo en Google, hay bastantes artículos y se ven varios de esos incidentes en el que los jugadores del Partizan le están pidiendo a su público que por favor con las manos dejen de lanzar objetos, dejen de invadir la pista porque no dejaban salir a los jugadores del Estrella Roja hacia los vestuarios y casi eran los propios jugadores del Partizan los que tenían que hacer de escudos humanos para escoltar a los rivales hacia el vestuario, ¿no? Y entonces después de esa final se tenía que jugar la final de la Liga Serbia. Y el Partizan, después de todos estos hechos que habían vivido con sus propios hinchas, decidieron no presentarse en protesta por los incidentes ocurridos en la anterior final y para evitar que se repitieran. Es decir, plantaron cara a sus hinchas no jugando esa final y cediéndole la victoria al rival, ¿no? Para decirle, mira... Era el Estrella Roja, además. Sí, justo, efectivamente, era la Estrella Roja y entonces como sabían que probablemente se iban a repetir, no querían que en ningún caso se les relacionara al club con los incidentes de los hinchas. Entonces, me parece que fue un gesto muy osado, o sea, muy valiente, perdón, porque realmente no es tan fácil. Aquí en España se ha vivido, y con esto termino, aquí en España se ha vivido con Joan Laporta cuando llegó de presidente al Barça y plantó cara a los Boys of Noise y les expulsó directamente del Camp Nou. Él tuvo que sufrir el acoso durante mucho tiempo con pintadas en su casa, pintadas en el colegio de los niños, o sea, fue realmente una persecución mafiosa la que le hicieron los Boys of Noise a Laporta. Por lo tanto, no es fácil plantarle cara a los hinchas, pero una vez que están desplazados, se vive un ambiente mucho mejor, porque al final muchas veces se relaciona el ambiente del fútbol con el de una minoría. En un estadio de 60.000 espectadores hay 6.000 que crean incidentes y al final dejan a los otros 54.000 como un deporte violento, un deporte intransigente, un deporte donde hay gestos racistas, insultos racistas, lanzamiento de objetos, gritos homófobos, cuando es una inmensa minoría. No son bienvenidos. En cualquier otro aspecto de la vida se les expulsaría inmediatamente. Imaginaros que en una convención de cómics hubiera un muerto por altercados entre seguidores de un cómic y seguidores de otro. Inmediatamente cancelarían esa convención de cómics. Aquí pasa en el fútbol y no se cancela ni se les expulsa. O sea, cero tolerancia con los ultras. Y antes de decir la tercera candidatura, sí quería explicar por qué se llaman Premios Isla de Perejil, que puede sorprender el nombre a mucha gente, y es que cuando estábamos en Radio Villalba, yo hacía una sección que se llamaba Las Batallitas del Abuelo Xavier, y el premio era a las mejores batallitas, y como recordaréis muchos, no ha habido mayor batallita en la historia de España que la guerra de Isla de Perejil. Con lo cual, ese es el origen. Y la tercera candidatura de este año es la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos. Porque precisamente este 2022, en concreto en febrero, han llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para conseguir el reparto equitativo de premios entre la selección masculina y femenina. Y detrás de todo esto, hay una pelea, diría que incluso de décadas, porque el fútbol femenino en Estados Unidos siempre ha tenido un nivel bastante alto y siempre han cobrado bastante menos que los hombres. Y ya desde los años 90 reclamaban un pago igualitario, pero en ese momento ni se les atendía. En el año 2019 empiezan una lucha poniendo una demanda contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Era unos meses antes de que se disputara el Mundial de Francia, en ese 2019, y era plantarle cara a la Federación. O sea, es decir, algo que podía alterar mucho su participación en el Mundial. Pero al mismo tiempo consideraban que el Mundial podía ser un altavoz enorme para su reivindicación. Y hay una cosa que querría destacar de esta historia, y precisamente esa mujer que aparece en la pantalla es Megan Rapinoe,
Esta mujer tenía 34 años cuando pusieron la demanda. Otras de las figuras de Estados Unidos eran Alex Morgan, tenía 30 años, Kristen Press tenía 31, Rebecca Sauerbrunn tenía 34. ¿Qué quiere decir con esto? Han tardado 3 años en conseguir el objetivo. No lo hacían por ellas, lo hacían por las generaciones siguientes de la selección femenina de Estados Unidos, porque sabían que ellas no iban a beneficiarse de esa lucha, pero consideraban que era una lucha que había que llevar. Y este es un dato que me parece significativo. Durante el Mundial, Megan Rapinoe se enfrentó a Donald Trump porque en un vídeo que se hizo público, era un vídeo informal, dijo que le preguntaron a ver cómo, si iba a ir a la Casa Blanca cuando quedaran campeonas del mundo, y ella dijo que no tenía intención, I ain't going to the fucking White House. A lo que Donald Trump le respondió, diciendo que para eso primero tendría que ser campeona del mundo. Bueno, Estados Unidos quedó campeona del mundo. Y en el momento que quedan campeonas del mundo, curiosamente, el estadio del Olympique de Lyon empezó a gritar equal pay, equal pay. Lograron ese objetivo que estaban buscando, que era convertir el campeonato del mundo en un altavoz para su reivindicación. Se basaba en una cosa: cobran bastante menos que los chicos, cobraban, a pesar de ser 4 veces campeonas del mundo y 4 veces campeonas olímpicas. El año anterior, 2018, la selección masculina de fútbol de Estados Unidos ni siquiera se clasificó para el Campeonato del Mundo de Rusia. Con esto quiero decir, y ya voy terminando, que se nos va haciendo la hora. Han sido 3 años de lucha para conseguir algo que parecía razonable, que es repartir los ingresos de la federación, el sueldo, repartirse entre los hombres y las mujeres. Había un problema que ponía la federación por el que no se podía hacer, que era que la FIFA daba más dinero a los hombres que las mujeres, y eso es un problema que sigue existiendo. En el Mundial de 2019, la FIFA repartió a las diferentes federaciones 30 millones de dólares. En el de 2018 en Rusia repartió 400 millones de dólares. Entonces, ese era uno de los argumentos de la federación para no repartir. Al final, la presión ha sido tan grande. Esta imagen que estamos viendo, por ejemplo, es de un partido en el que se pusieron las camisetas del revés, lo cual destaca, no sé si veis en uno de los lados, el escudo que no figura, pero sí figuran las 4 estrellas de campeonas del mundo. Al día siguiente de esta protesta, el presidente de la federación dimitió. Y ha sido finalmente este año cuando han aceptado repartir los ingresos a partes equitativas. Eso quiere decir que en el Mundial de Qatar de este año, Estados Unidos ha llegado a octavos de final, y por eso las mujeres, el equipo femenino, ha ganado 5 millones de dólares. Y eso ha sido gracias a esos 3 años de demanda y a esas décadas anteriores de lucha reclamando ese equal pay del que hablamos. Y esta es la tercera reivindicación, o sea, la tercera nominación, perdón. La tercera candidatura. Ya lo han dicho Abuelo Xavier, Iván Igea, señor Lobo, que también participa en el jurado, pero realmente el jurado sois vosotros y vosotras, a tu bowlers y a tu bowlers. No, eso no es así. A tu bowlers ya es como todes. Claro, es inclusivo, el lenguaje inclusivo. A tu bowlers es inclusivo. Que yo tengo un problema, porque al final han contado también las historias el Abuelo Xavier y el señor Lobo, que ahora ya no sé a cuál votar. Pero claro, ¿cada uno de vosotros 3 defiende la historia que ha contado? ¿Ese sería vuestro voto? Simpatizamos con todas, evidentemente, pero bueno, sí es verdad que más o menos que votar a una. Cada uno habíamos elegido una de las 10 y más o menos habíamos elegido esta que hemos contado cada uno, pero escuchándola en boca del señor Lobo y escuchándola en boca del Abuelo Xavier, ya estoy dudando con mi voto. Espero que los atubolers nos lo resuelvan. ¿Repasamos las candidaturas, Gallello? Sí, repásalas. Pues mira, primero el señor Lobo ha contado la historia de la escaladora iraní, que se llamaba el Mad Rekabi, si no recuerdo mal, que compitió
sin velo, lo cual la convirtió en una heroína en su país, pero al mismo tiempo debió de sufrir las represalias del gobierno por esa osadía que, por supuesto, en Irán está prohibido. La segunda candidatura, que fue la del señor Igea, fue la decisión del Partizan de Belgrado de baloncesto de retirarse de la final de la Liga Serbia en protesta por los incidentes que habían ocurrido en una final previa entre el Partizan de Belgrado y el Estrella Roja y renunciar al título de liga, dejándolo en manos de su máximo rival. Y por último, la tercera es la lucha de las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos por lograr el equal pay, sería pago igualitario. Y una cosa que se me ha olvidado comentar es, no está María todavía, ¿no? Una cosa que se me ha olvidado comentar es, yo creo que a todos nos parece que es algo razonable el que cobren lo mismo en premios, por lo menos, la selección de hombres y la de mujeres. Os voy a hacer una pregunta. ¿En cuántos países creéis que ocurre esto? ¿En cuántas federaciones de fútbol? Supongo que me suena que había, aparte de la de Estados Unidos, creo que en una se hacía. No sé si fue incluso Australia, ¿puede ser? Canadá, por ejemplo. ¿O Canadá? Se me en ocurriría. Australia se hace. En Australia Sí. se hace, en Canadá no. Canadá no. Bueno, por lo menos yo no tengo En notificación. España segurísimo que sí, supongo, claro. No, en España no. Ya, Ni España, punto para mí. El argumento es verdad que la federación ha igualado los, digamos, las condiciones de las selecciones masculina y femenina, tanto en equipación como en medios, etcétera, pero en salario no. La primera selección, la primera federación que decidió igualar los salarios de la selección masculina y femenina fue Noruega, en el año 2017. Y después de eso, ese mismo año, le siguieron Dinamarca y Finlandia. Hay que decir que en el caso de Dinamarca, y creo que en el de Noruega también, fueron los hombres los que accedieron y decidieron ellos reducirse los salarios para igualarlos con las mujeres. En 2019 fueron Australia y Países Bajos llegando a un acuerdo por el que la igualdad será efectiva en 2023 y va a ser progresivo hasta que en 2023 será efectiva. Vaya. Y en 2020 fueron Brasil, Inglaterra e Irlanda. En total estamos hablando de que con Estados Unidos son 9 las federaciones de fútbol que pagan de manera igualitaria tanto a hombres como mujeres. Pero, para que yo lo entienda, ¿igualitaria en lo que se llevan por participar? ¿Qué diferencia hay entre lo que se llevan por participar o lo que ganan en premios? ¿De qué estamos hablando? Es de lo que ganan en premios, ¿no? A ver, el tema es que es un poco todo, porque tienen unas dietas por participar y en eso se igualan las dietas y por otro lado los premios se igualan también. O sea, en el caso de la selección femenina de Estados Unidos, por ejemplo, por quedar campeonas del mundo en el año 2019, ganaron un poco, en algunos casos, un poquito más que la selección de Estados Unidos, que ni siquiera se había clasificado para el Mundial de 2018. El reparto de premios era tan desigual que las chicas necesitaban ser campeonas del mundo para igualar y en algunos casos eventualmente superar a lo que cobraban los hombres o ni siquiera clasificar para el Mundial. Gallello, cuando has puesto la música he dejado de escuchar al abuelo. Sí, no sé si soy solo eso yo. debe ser, no sé por qué ha sido, pero no ha sido tú. Ha ocurrido por eso, sí. Perdón. Yo he querido poner la música un poco en plan de salida ya de la sección de Perejil, pero ¿Ya está María? No, tenemos, pues, mira quién tenemos. ¡Oh, yeah! Oh, Chocoflint. No, porque mira, además, por si quiere el abuelo hacer una llamada a la invitada, yo quería comentar, y seguro que Chocoflint tiene una opinión al respecto también, esto de que estamos hablando de la paridad en los salarios, porque hay un argumento
histórico. A Nadal le ofende muchísimo cada vez que le preguntan por la igualdad de sueldos en las competiciones de tenis. Le ofende muchísimo porque dice, oye, ¿y por qué las modelos mujeres ganan más que los modelos hombres? Esa es la respuesta, ojo, de Nadal, ¿no? Y entonces, claro, dice, mira, una cosa es lo que ellos puedan ganar por publicidad. Butragueño, cuando le decían en su época, me acuerdo que hizo una renovación que fue portada de los periódicos, que había renovado con el Real Madrid por 4 años y le iban a pagar 1.000 millones de pesetas, entonces, ¿no? O sea, 6 millones de euros. O sea, 250 millones de pesetas por temporada, ¿no? Entonces, eso era lo más que había por aquel entonces, ¿no? O sea, era un sueldo estratosférico. Y le preguntaron, oye, ¿te parece un sueldo normal para un futbolista? Le preguntó un periodista. Y dijo, mira, yo no sé si es normal o no. Yo sé que si me lo pagan es porque lo genero, ¿no? O sea, cada persona gana en función de lo que genera. Entonces, un argumento que pueden tener los más machistas o los más conservadores en esto de no igualar los salarios, es decir, oye, si a mí Nike me quiere pagar 10 millones de euros y a una mujer le paga 1 millón de euros, es cosa de Nike, no es cosa mía. ¿Yo qué voy a hacer? Si me lo pagan, no es culpa mía. No voy a renunciar a ello. Entonces tú puedes decir, vale, el dinero privado que viene de las marcas podemos sacarlo del debate, pero una federación tiene que tratar a todas las personas por igual, sean hombre o mujer. Es decir, aquí me van a venir a un mundial 48 futbolistas, punto. 24 que van a competir con la masculina y 24 que van a competir con el femenino, pero van a venir 48 futbolistas. ¿Cuáles son las dietas? 200 euros por día, 1.000 euros por día. ¿Cuáles son las primas? 100.000 euros por ganar la final de la Copa del Mundo. Eso es igual. O sea, una federación no puede hacer una distinción. Otra cosa son las marcas, que es el dinero privado, que se lo quieren dar a uno a otro. Me parece mal, pero ya no te puedes meter en el dinero privado, pero en una federación sí que podría. Y yendo un paso más allá, si nos metemos en el dinero privado también podemos hacerlo, al menos de una forma estructural, porque el machismo estructural, se me escucha, ¿no? Sí. El machismo estructural radica en preguntarnos por qué, precisamente, señor Nadal, por qué en el modelaje, en los modelos, en las pasarelas, justamente en el modelaje es donde las mujeres ganan más que los hombres. Preguntémonoslo, porque probablemente es porque justamente, casualmente, es aquello en lo que se basa en una belleza externa del modelo, o la modelo en este caso. Si te sales de ahí, en todo lo demás resulta que ganan más que se ganan más o que producen más dinero los hombres que las mujeres. Entonces hay una necesidad de hacer que esto se dice mucho y es otro debate de estos que a los que son así les explota un poco la cabeza de decir, no, es que a lo mejor se trata de obligar y de hacer un poco ¿cómo se llama? Esa discriminación positiva para llegar incluso a ese punto de que no todo se rige en ello. Aitona Xavier, ¿qué noticias tenemos? No, le acabo de escribir a María, estamos esperando a ver si se conecta. Oye, ¿y se puede? Sí, no, solo recordar cómo puede votar la gente por estos 3 candidatos. Sí. Lo vamos a poner en Twitter, una encuesta con los 3 candidatos. Lo moveremos por nuestros grupos amigos que nos ayudan a difundir: Miércoles Republicano, Red Roja, Comando Antifa, Pluma Roja, nuestro amigo Basilio, Judith, Baile de los Caídos. Seguro que también Antonio Mautor nos ayuda a difundirlo un poco por redes. Y bueno, las 2 últimas premios Islas de Perejil, el del Futsi y el del año pasado del Trofeo Fénix, se decidió por Twitter en encuestas que tuvieron a lo mejor cerca de, no sé si alguna llegó a los 1.000 votos, o sea que la verdad es que muy bien. Y la gente que esté indecisa puede saber lo que he votado yo, un poco para estar en la tranquilidad de que está, ¿sabe? De que está bueno, cierto. Puedes poner un comentario, también en el tweet. En las encuestas de Twitter creo que no sale que ha votado cada cual, no, te sale el resultado final, si es a eso a lo que te refieres. La gente no va a estar segura porque ya, imagínate que no he votado lo mismo que Choco Flynn y bueno, a ver, que los 3 merecen ganar, pero... Tú puedes hacer campaña perfectamente, por supuesto que sí. Bueno, pero y hay que decir que diremos la semana que viene quién va a ser el ganador de la 5ª edición de los premios Isla de Perejil. La semana que viene pondremos otra vez esa estupenda presentación que el abuelo Xavier se ha currado, que no lo he dicho, pero claro, por supuesto, el arte es obra del abuelo Xavier. Aquí viene otra vez.
Es que yo no sé, abuelo Xavier, el expertise tuyo y la obra de arte es genial. Y es de hecho, el abuelo Xavier, ya lo digo por 50ª vez, es el encargado de que veamos estos membretes, este logotipo, todo es obra del abuelo Xavier. Enhorabuena. Bueno, y quiero decir una cosa más, ya que estamos esperando a ver si conseguimos que venga María. Otro argumento, porque fíjate que en redes sociales, por suerte, tenemos muchísimos más amigos que haters. O sea, o no somos tan importantes o al final realmente nuestro mensaje es tan inofensivo, positivo o objetivo que realmente no invitamos mucho a que nos ataquen los haters. Pero cuando sí que hemos tenido bastantes lo iba a decir ataques yo, ha sido cuando hemos Sí, hablado sí. sobre feminismo. O sea, es hablar de feminismo y te saltan al cuello, ¿no? Entonces, justamente el año pasado por estas fechas, Movistar puso un tuit diciendo nuestras 12 campanadas de este año. Y entonces puso a 12 deportistas que habían conseguido grandes logros. Pues yo que sé, a Nadal por haber ganado el Roland Garros, a, bueno, 12, y eran todo hombres, ¿no? Entonces varios tuiteros se hicieron eco de ese desfase, ¿no? Y dijeron, oye, ¿qué pasa aquí? Que no se os ha ocurrido ni una sola mujer. Entonces nosotros rápidamente hicimos un tuit diciendo, pues estas son nuestras 12 campanadas, y pusimos a 12 mujeres deportistas que habían logrado logros en 2021. Y bueno, nos entró una avalancha de haters machistas diciendo que si es que a esas no las conocían ni en su casa, que si pones a un equipo femenino y a un equipo masculino a jugar entre ellos, ¿quién ganaría? Y que por lo tanto por eso merecen más reconocimiento. O sea, cosas tremendas, ¿no? O sea, absurdas que bueno, a veces te cuesta hasta tener que explicar, ¿no? Y entonces, uno de los argumentos más utilizados por estos haters machistas eran, ya, pero si tú pones un Real Madrid-Barça, llenan el estadio y lo va a ver 5 millones de personas. ¿Y quién ve un partido de fútbol femenino? Entonces, aquí entramos en otro debate. ¿Por qué la gente no ve más el deporte femenino? ¿Porque no tiene interés o porque no se publicita y no se visibiliza lo suficiente? Lo mismo ocurre con los otros deportes masculinos. ¿Y quién ve un deporte de waterpolo masculino? Y no es porque sea masculino o no lo sea. Eso es, porque luego llegan las Olimpiadas y todos nos vemos un partido de waterpolo. O llegan las Olimpiadas y claro. Eso es justo lo que yo estaba diciendo. ¿Por qué genera poco cualquier deporte que no... O sea, lo que dice Nadal, que es que a mí de verdad que me explota el cerebro. No, claro, o sea, es que simplemente ganan más las modelos que los modelos, claro, es que es lo único precisamente por belleza externa y por... Sí, es el talento menos, ¿no? Que al final es el talento físico. El talento más machista que hay, que es que la chica sea bonita para poder ponerse cierta prenda, cierto complemento. Entonces, exactamente. Y el año pasado, en la semifinal que hubo entre el Real Madrid y el Barça, se llenó el Camp Nou. Entonces, era como decir, mira, en cuanto se le han publicitado un poquitito, han conseguido llenar un estadio y tener 2 millones de espectadores en la televisión. O sea, es mentira que no interese el fútbol femenino. Simplemente no se le está dando la visibilidad y el reconocimiento que merece. Vamos a ponerlo en igualdad, vamos a retransmitir en prime time tantos partidos masculinos como femeninos y luego ya veremos qué es lo que elige el público. Porque lo que te digo, luego en las Olimpiadas todos vemos tenis femenino, todos vemos gimnasia rítmica, todos vemos atletismo masculino y femenino. Te voy a decir una cosa, la gente que diga que bueno, es que no se ve tanto el fútbol femenino, porque mira, esta mañana me ha ocurrido que hay ciertos canales en la televisión que te echan partidos de la categoría cadete y de la categoría no sé qué, que son un truño como un puño, y ahí están en televisión. Quiero decir, son masculinos, pero es pues eso, una cadena de no sé qué, y te echan un partido que piensas, joder, me podías echar cualquier otra cosa. O sea, y ahí están, televisándolo semana tras semana. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, otro argumento que dio el propio José María García, fíjate, si una de las personas que más poder tiene mediático, o tuvo, ya no sé qué capacidad de influencia tiene este periodista, llegó a decir que quién le iba a interesar un partido de fútbol femenino si una mujer ni siquiera llegaba desde el córner hasta la portería. Vamos, inmediatamente hubo un equipo que ese mismo día estaba entrenando y lo escuchó, se grabaron y empezaron a lanzar córners que llegaban de banda a banda, como diciendo, es que tú no has visto un partido ni siquiera de fútbol femenino en tu vida, porque entonces sabrías que perfectamente llegan de sobra. De hecho, bueno, hace poco creo que ha sido una jugadora del Barça que ha metido un gol desde medio campo, o en la semifinal esta precisamente entre el Madrid y el Barça,
no sé si fue una jugadora del Madrid o del Barça, metió un gol desde el medio del campo. Pero es que sobre todo no hay que equipararlo por categorías, porque tú puedes decir, ¿cómo se llama? Conor McGregor, ¿no? El luchador este que es súper famoso, uno de los... Irlandés, sí. Sí, un irlandés, sí, que más millones gana por hacer lucha definitiva y tal. Ese tío pesa 60 kilos. Si luchara contra un peso pesado de 150 kilos, lo machacaría. Pero no se le Efectivamente. valora por su fuerza como hombre, por decirlo así, se le valora por su fuerza como hombre Dentro de su categoría, ¿de dentro verdad? de su categoría, con los de 60 kilos. Con los de 150 sería una piltrafilla que duraría un minuto. Entonces, tú tienes que valorar el fútbol femenino como fútbol femenino y el fútbol masculino como fútbol masculino y el fútbol juvenil como fútbol juvenil. Ya está, o sea, no puedes equipar cada cosa en su categoría, ya está. Y es bonito y es atractivo cada deporte en su categoría, pero simplemente dale la visibilidad, dale igualdad y a partir de ahí veremos qué interesa más.